Muy buenas tardes, jóvenes. Les agradezco su participación. Igualmente les doy la bienvenida a todos los colegas y participantes que nos acompañan en las diversas sedes conectados por el sistema de videoconferencias. El día de hoy, nuevamente tenemos la participación de la empresa Aceros Boller. Para ello tenemos al especialista, el señor César Bravo Perinango. César es de la casa, ha sido alumno y también ha sido instructor de Senati. Solamente voy a dar un breve resumen de la trayectoria de César. César es inspector de la AWS, es un rango internacional, una certificación otorgada por Estados Unidos para César. Es asesor técnico de soldaduras en la empresa Aceros Boller, donde actualmente trabaja. Fue o ha sido instructor de construcciones metálicas durante 10 años en Senati, Lima y Chiclayo. Ha trabajado en diversas empresas metalmecánicas y en proyectos de construcción metalmecánicos. Como ya lo mencioné, estudió en Senati la carrera de construcciones metálicas. El tema que nos va a exponer el día de hoy es un tema bastante técnico, él lo va a exponer bastante bien, seguramente es hierros colados, fundiciones, así se llama, ¿no, César? Bien, nos están acompañando en este momento alumnos de mecánica de mantenimiento y también de metalmecánica, algunos son de la especialidad de dibujo, y entonces le he pedido a nuestro expositor que por favor en la exposición, en la información tecnológica que él brinde, lo acompañe bastante con las experiencias que él recoge en todas las asesorías que realiza en las diversas empresas metalmecánicas en las cuales trabaja. Así que también le voy a pedir a los jóvenes que por favor podamos estar bastante atentos y formulemos también las preguntas en el momento en que ésta se presente. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro expositor para que dé inicio a su presentación. Gracias. Muchas gracias. Como ya lo dijo Raúl, soy de casa, trabajé aquí también y estudié también en Senati. Así como ustedes, con corbata, camisa y todo lo demás. Entonces, muy grato para mí estar nuevamente en Senati y siempre vengo también. ¿Okay? Bien, vamos a tratar un tema bastante, a veces, poco conocido o que le tenemos ciertos detalles al momento de trabajarlos, este tipo de materiales, que hay un nombre que les ponen hierro colado, lo llaman así en México, acá nosotros lo llamamos fierro fundido, hierro fundido, pero al final es lo mismo. Son fundiciones. Las encontramos en diferentes partes de maquinaria. Vamos a ir desarrollando el tema para después pasar a las preguntas. Entonces, ¿qué es una fundición? Tenemos ahí dos fotografías, es una masa cañera, le dicen. Son las masas que muelen la caña para sacar el azúcar. Son de hierro fundido. Tenemos ahí una tapa, posiblemente de algún molino, de hierro fundido o hierro colado. ¿Qué es? Es una aleación con base de hierro con altos contenidos de carbono, entre un 2.5 y un 3.5% de carbono, con contenidos interesantes de silicio, 1.9 al 2.2%, y solo pequeñas cantidades de otros elementos como son el manganeso, el fósforo y el azufre que siempre están presentes. Entonces, partimos desde esos puntos, 2.5, 3.5 de carbono, ya decimos que es una fundición. ¿Y cuáles son las características y usos de las fundiciones? Las fundiciones en general presentan estructuras heterogéneas que amortiguan las vibraciones mecánicas de manera óptima. Por eso, en la industria metalmecánica las encontramos en diferentes maquinarias, como lo dije, porque absorben y amortiguan vibraciones. Poseen un coeficiente de dilatación térmica y alargamiento prácticamente nulo. Entonces, cuando nos dicen, precaliéntala, si estamos trabajando un hierro fundido que se rajó, se partió, se agrietó, precaliéntalo hasta 900 grados para después lo metes en cal y después otra vez lo enfrías despacito, que se vaya enfriando lentamente. Yo creo que no es lo correcto. Tiene
alargamiento prácticamente nulo y dilatación térmica nula, lo que hace muy difícil el proceso de soldadura en ellas. Tienen alta resistencia a la compresión y a la deformación. Son muy utilizadas en industria y son de fácil vaciado, maquinado, y su costo es relativamente bajo. Piezas tales como monoblocks, carcasas y estructura de máquinas, herramientas, tornos, fresadoras, cepillos, etcétera, son fabricados con este tipo de material. Los monoblocks de los motores anteriormente eran todo hierro fundido. Tenemos tres tipos básicos: la gris, la nodular y la maleable. De todas estas, la más, se podría decir, difícil, ¿no?, de soldar es la gris, pero no es imposible soldarlas. Entonces, la fundición gris es un hierro fundido con grafito laminar, nodular, hierro fundido esferoidal, y el otro es hierro fundido maleable negro. ¿Por qué esos nombres? Por la forma como se presenta el carbono en ellas. La fundición gris no es dúctil ni maleable. Solo se trabaja vaciado en moldes y mecanizado posteriormente. Su estructura es de grano grande y contiene grafito en forma de láminas. Es muy sensible a las tensiones de contracción que alcanzan durante la soldadura. ¿Se cuenta? Entonces, soldarlo ya es crítico. Es muy sensible a las tensiones de contracción que alcanza durante la soldadura, pero también las precauciones adecuadas es de buena soldabilidad. Con ella se fabrican monoblocks, carcasas de bombas, múltiples máquinas, herramientas, etc. Y en las fundiciones nodulares, en este tipo de fundición, los carbonos se encuentran en forma de nódulos o esferas. También se conoce como esferoidal. Y se utiliza para la construcción de cigüeñales, palancas, tuberías, carcasas de turbinas, árboles de leva, etc. He tenido la oportunidad de soldar cigüeñales con proceso TIG, pero como en Bohler tenemos soldaduras especiales, porque acá de repente todos conocemos las soldaduras, las comunes, ¿no?, todas las estructurales, 6011, 6012, 7018, 7024, etc. En Bohler tenemos soldaduras que sueldan cigüeñales. Pero o sea, no vamos a soldar un cigüeñal pequeñito, ¿no? Por ejemplo, de un motor, vamos a decir un Nissan 1600 de 4 cilindros, es un cigüeñal de ese tamaño. No, nosotros vamos a cosas mucho más grandes. Cigüeñales de 3 metros, de máquinas pesadas. Ahí es donde entramos. Y es una fundición nodular. Es un hierro fundido, es un hierro colado. Lo soldamos. Yo voy y lo sueldo. Fundiciones maleables. Tienen muy poca utilización a nivel industrial, pero se presentan, y aunque son problemáticos para soldar, se puede hacer utilizando electrodo de tipo ferro-níquel. Y las fundiciones aliadas, el NiHAR, el NiResist, el Mehainit y las fundiciones blancas son considerables no soldables. He encontrado NiHAR en empresa Fundición Ferrosa. Si alguno de ustedes ha practicado en esa empresa, en Fundición Ferrosa he encontrado NiHAR. Y le trajimos la soldadura para que recuperen esas piezas. Es la técnica de cómo soldarlas, ¿no? Como dice, más vale maña que fuerza, ¿no? Algo así. Soldabilidad y electrodos. Aunque con muchísimas preocupaciones, se puede decir que la soldabilidad en las fundiciones soldables es buena y en su mayoría posibles. Para soldarlas se utilizan dos tipos de proceso: el proceso en caliente y el proceso en frío.
Básicamente se aplican 3 tipos de electrodos en las fundiciones. Por eso hay que tenerlo bien claro. 3 tipos de electrodos. Hierros, o sea, electrodos de hierros. Níqueles, electrodos de níquel. Y ferroníqueles, electrodos fierro-níquel. En ningún momento hemos nombrado electrodos de acero inoxidable. Es un error soldar los hierros fundidos con aceros, con electrodos de acero inoxidable. No existe en ninguna norma eso. Es más, yo tengo la norma ABWS americana para soldar hierro fundido y ellos recomiendan no soldar los hierros fundidos con electrodos de acero inoxidable. ¿Ok? Existe otro tipo de electrodos menos utilizados, pero que también se desempeñan muy bien en este tipo de material. Es el níquel-cobre. Existen esos electrodos, tú lo aplicas y te suelda hierro fundido. Ya no se raja, ya no se agrieta, ya no se fisura, nada. Todo queda perfecto. No necesitas ser un super soldador para poder hacer este tipo de reparaciones. El níquel es el único metal que se une excelentemente bien con las fundiciones. No es afectado por la presencia del carbono, ya que no forma enlaces entre ellos, por eso los electrodos de fundición sueltan tanto grafito. No forma cementita y la zona de transición y los depósitos son totalmente maquinables. ¿Ok? Entonces ya estamos claros. El níquel es el que hace aquí todo el trabajo. En Böhler tenemos diferentes tipos de electrodos para soldar los hierros fundidos. Bajo norma DIN. Tenemos el UTP-8, son electrodos americanos. UTP-8 es un electrodo de níquel, que es lo que me da como beneficio, me da tenacidad en depósito. Tenacidad en depósito, o sea, puede soportar cargas, golpes, compresiones, tracciones tal vez. UTP-888 también es un electrodo de níquel, también me da tenacidad en depósito. Y en la parte izquierda de la diapositiva ahí tienen la norma. El UTP-84FN, ferro, níquel, alta resistencia mecánica. UTP-85, ferro-níquel, también alta resistencia mecánica. UTP-86, ferroníquel bimetálico, alta resistencia mecánica. UTP-81, electrodo de hierro, excelente adherencia. Excelente adherencia tiene este electrodo. UTP-807, el electrodo aliado, suelda en fundiciones contaminadas. Este electrodo es el que yo lo recomiendo mucho cuando voy a las empresas, porque todos los hierros fundidos son porosos y absorben de todo. Y les recomiendo aplicar primeramente este electrodo. Saca todo. Grasa, aceites, químicos, óxido, todo lo levanta. El 34N es un electrodo de bronce alumínico y el 82AS es un electrodo que se utiliza para biselar este tipo de materiales. Dentro de los procesos de soldadura en fundición, nombramos 2 procesos, en caliente y en frío. En caliente, por fusión, donde tenemos que, consiste en llevar al mismo tiempo hasta una temperatura de fusión el material de aporte y el material base. Proceso oxoacetilénico. Las soldaduras realizadas con el aporte adecuado ligan perfectamente con la fundición y las uniones son tan fuertes y del mismo color del material base. En todos los procesos en caliente, el material de aportación es semejante al material base. Las piezas se deben precalentar generalmente por encima de los 550 grados centígrados. Demasiado.
En piezas pequeñas se utiliza el proceso oxiacetilénico con varilla de aporte o confundente. El electrodo manual revestido es apropiado en piezas compactas de paredes gruesas. Se puede hacer por capilaridad utilizando la llama oxiacetilénica, que consiste en trabajar por debajo de la temperatura de fusión del material base. Puedo soldarlo con bronce. Solo se lleva a la temperatura de fusión del material de aporte. Generalmente el material de aporte es latón, bronce también, lo que le da una altísima ductilidad en la unión que no tienen las fundiciones. Y los depósitos no dan igual color que el metal base, es diferente el color. Pero sí se puede soldar hierros fundidos con bronce o con latón, utilizando la llama oxiacetilénica. En la soldadura en frío, la limpieza. Es importante eliminar los residuos de grasa, lubricantes, pinturas, óxido, productos químicos, etc., los cuales provocan problemas durante la aplicación de soldadura, porosidad, emisión de humos contaminantes, desprendimientos, etc. No use solventes volátiles u otro solvente ya que al momento de soldar y bajo el calor intenso del arco eléctrico se generan vapores tóxicos o flama. Hay que evitar, de repente algunos quieren lavarlo con gasolina, muy peligroso. Existen otros. Y entremos en la parte ya práctica de cómo es que yo debo empezar a trabajar este material para repararlo, porque por lo general estos materiales se reparan, ¿sí? Se reparan. Entonces, para repararlo hay formas. Dice, se elabora un bisel para lograr una unión con valores mecánicos altos que permitan la aplicación de los electrodos sin problemas y que sea proporcional. Entonces, en los hierros fundidos, las grietas nunca van a desaparecer. ¿Ya? Las grietas nunca van a desaparecer. Simplemente se tapan. Y para eso debemos dejar 1/3 del espesor de la pieza sin biselar, y el bisel debe ser redondeado. Esta es la forma como nosotros recomendamos para hacer una reparación de este tipo y dar resultado. He visto casos de empresas que han buscado desaparecer la grieta en un hierro fundido, en tapas a veces de espesores de 3 pulgadas, tapa de molino, de bolas, o tapas mucho más grandes. Entonces empiezan a querer desaparecer la grieta, empiezan a esmerilar y echarle líquidos penetrantes, y la grieta continúa hasta que pasan hasta el otro lado. Y nunca terminan de reparar la grieta. A las finales tapan ese lado, pero se dieron cuenta que por más arriba o más abajo, al costado, apareció otra grieta. Y empieza toda la persecución de la grieta y a las finales terminan destruyendo la pieza. En espesores mayores, también debemos dejar 1/3 del espesor de la pieza y biselar a ambos lados. Aquí hay un punto muy importante. ¿Cómo es que yo determino que ese electrodo que voy a utilizar para reparar ese elemento de máquina, es el adecuado? Porque existen en el mercado, hay electrodos para hierro fundido conocidos, muy conocidos, ¿no? Ya ponle, a ver, se rajó tal pieza de hierro fundido, trae tal electrodo. Lo aplicas y se rajó otra vez. Y se rajó otra vez y lo volvieron a soldar y se volvió a rajar y se sigue rajando. Nosotros hacemos una prueba de adherencia. Esta prueba se trata de comprobar la adherencia de los electrodos disponibles y elegir el de mejor liga o de mejor unión. ¿Qué hacemos? Aplique un depósito de soldadura con el amperaje, la polaridad y martilleo adecuado. Posteriormente trate de desprenderlo utilizando un cincel y un martillo.
Miren lo que están diciendo acá, ¿no? En caso de que el depósito se desprenda, se debe observar si se desprendió con partículas del material de base y si se diera el caso, entonces es el electrodo adecuado. Tiene que arrancar material base, no desprenderse solamente la soldadura, arrancar el material base. Y otro punto importante, el martilleo. Hay que martillar, ¿ok? En los hierros fundidos, si no martillamos, no va a suceder nada. Y el precalentamiento, que es muy importante, por eso decimos que es una soldadura en frío, entre comillas, porque en otros casos quieren llevar la temperatura hasta los 500 grados, que no es necesario. Pero bueno, aquí nosotros damos otro punto de vista. Dice, aunque en teoría se dice que existen electrodos para aplicar en frío, funciona muchísimo mejor si se realiza un leve precalentamiento. Este debe oscilar entre los 70 y 90 grados centígrados. Recordemos que las fundiciones son sumamente susceptibles a los cambios de temperatura, por lo tanto el precalentamiento, como la temperatura durante la aplicación, no debe pasar de los 120 grados centígrados. El enfriamiento debe ser lento, sin someterlo a corriente de aire y en lo posible tapar la pieza con una manta o sumergirlo en cal. Y la cal tiene que estar seca. Hay una cal que está en el taller y está ahí un año, ¿no? Ahí un año está de repente en algún depósito y ahí empezamos a sumergir las piezas y cuando las sacamos salen agrietadas. ¿Por qué salen agrietadas? ¿Por qué? Porque la cal está húmeda. La cal hay que calentarla, 80 grados mínimo. Una vez que está caliente, ya la cal eliminó toda la humedad, todo el agua, ahí sí podemos poner esa pieza que hemos reparado. Otro detalle que tenemos que tener en estos casos, hay que sellar las caras del bisel. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar al máximo las impurezas, desprendimientos y la formación de zonas duras que llegaran a presentarse durante la aplicación de soldadura. Como que hacemos un mantequillado, ¿no?, de la pieza de hierro fundido. En todo el proceso de aplicación se debe tener en cuenta los siguientes procesos, los siguientes puntos. Cordones cortos, no más de 10 veces el diámetro del electrodo. Cordones angostos, no más de 3 veces el diámetro del electrodo, evitar la oscilación. No se debe oscilar con estos tipos de electrodos para hierro fundido. Y cordones alternados, para evitar concentraciones puntuales de calor. Entonces, reparar una pieza de hierro fundido es un arte, ¿eh? Es un arte. Por eso le digo, no necesitas ser un super soldador. Tienes que tener disposición para hacer las cosas bien y seguir la técnica. Después de cada cordón se debe martillar con un martillo de bola para realizar un distensionamiento en el área y recordamos en verificar la temperatura de aplicación y la limpieza posterior al cordón aplicado. Siempre hay que verificar la temperatura. ¿Por qué nos dice aquí que hay que martillar? Porque los electrodos para reparar hierro fundido son de níquel y son ferroníquel. Entonces, como en inicio dijimos que los hierros fundidos tienen 0 dilatación, si nosotros soldamos una fisura en un elemento de hierro fundido, va a haber calor y cuando hay soldadura hay dilatación y después viene la contracción, ¿cierto? Entonces, si el hierro fundido tiene 0 dilatación, ¿quién es el que se va a contraer? Lanzo la pregunta para todos. ¿Quién es el que se va a contraer? La soldadura. Entonces, el que se va a separar, ¿quién va a ser? La soldadura, pues. Es por eso que se martilla.
Algunos agarran, porque yo voy a muchos talleres y a muchas empresas y los veo que sueldan, soldadores con mucha experiencia, digo, a ver, suelda tu pieza de hierro fundido. Estoy observando. Martillan al hierro fundido y no martillan a la soldadura. La otra, martillan, así como pidiéndole permiso, ¿no?, al hierro, o le va a doler de repente, ¿no? Está ahí despacito, ¿sí? Digo, ¿qué estás haciendo? Martillando, pues. Digo, presta tu martillo. No, mejor tráeme una comba, le digo. ¿No? Y empiezo a darle, y empiezan a asustarse. No, no, lo vas a rajar. No, no se va a rajar. ¿Por qué? Porque le doy a la soldadura. ¿Para qué? Para que la soldadura se expanda, pues, porque la soldadura es la que se contrae, pues. El hierro fundido no, el hierro fundido tú lo calientas, lo enfrías igualito, sí, igual, es inmutable. Esa es la técnica. Hay que darle a la soldadura, pero hay que golpearle con el martillo de bola, y es más, a veces recomiendo hacerle un granete, pero redondearle la punta y con el granete darle fuerte. Han utilizado el martillo neumático, tiene unas como, no sé, algo así como unas puntitas, es neumático, ¿no?, que golpea así como que saca la escoria, pero igual deja marcas, ¿no? Algo así, hay que dejarlo así la soldadura. Entonces esa soldadura, si tenemos una grieta acá, hierro fundido y en medio hay soldadura, tenemos que golpear la soldadura para que se expanda la soldadura y se quede pegada a la soldadura. Eso es la finalidad del martilleo. Pero hay que martillar con fuerza, ¿ya? Otra recomendación que damos es la soldadura combinada. Por eso nosotros tenemos varios tipos de electrodos, no solo uno. No solo uno, porque en el mercado hay uno o dos que cuestan como 300 soles el kilo. Nuestros electrodos tal vez lleguen a 200 soles el kilo. Pero yo recomiendo primero aplicar electrodos que tenemos para hierro fundido que cuestan 40 soles el kilo. ¿Se dan cuenta? O sea, buscamos soluciones adecuadas. Las soldaduras combinadas es ¿para qué? Para mezclar los electrodos de níquel puro con el electrodo ferro-níquel. Entonces mezclamos el fierro con el níquel. Fierro, níquel, hierro fundido, hacen una amalgama ahí tal que esa soldadura no la raja nadie. Se lo digo porque yo he reparado piezas muy grandes de hierro fundido y piezas pequeñas también de hierro fundido. Otro, se podría decir otro mito, ¿no? ¿Cómo matar las grietas? Nos dice, taládralo, ¿sí? Dale un taladro y eso le queda, listo. Se vuelve a rajar. Lo más recomendable es la letra sueldas y ese cordón que haces a los costados en la grieta, igual los tienes que martillar. Igual los tienes que martillar. Nunca taladres un elemento de hierro fundido. Nunca. Soldadura de espárragos. ¿Y cómo hago esta soldadura? Tenemos electrodos que unen el hierro fundido con el A36. Lo hemos comprobado en una empresa que se dedicaba a fabricar motores para bombeo de agua, donde sus carcasas son de hierro fundido y fabrican motores bastante grandes para bombeo de agua. Entonces no creían que teníamos el electrodo para soldar el hierro fundido con el A36. Llevamos el electrodo, lo probamos y trajeron una comba para probar si no se rompía. No se rompía. Entonces, aquí, esta es una forma de recuperar un diente de una rueda dentada. Pongo los speech, ¿no? ¿Sí? Taladro, le hago la rosca, pongo los pernos y sobre eso sueldo. Y empiezo a reconstruir el diente. Hay diversas formas de hacerlo.
Otra vez los puntos de anclaje, en lugar del mantequillado, puntos de anclaje, punto, 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 punto. Así voy avanzando, para que se vaya fijando. Y sobre esa base voy a empezar a depositar los electrodos de ferro-níquel o los electrodos de níquel puro. Entonces, la aplicación de soldadura de fundición es una operación muy sencilla, siempre que se sigan los pasos indicados. Los desprendimientos, fisuras, endurecimientos, etcétera, son el resultado de una aplicación incorrecta. Y vamos a ver 3 casos. Con esto, los 3 casos terminamos. Solamente ha sido muy didáctica esta explicación. Estos 3 pasos nos van a dar cuenta de algunos problemas que siempre se presentan. El primero dice fracturas en la zona de transición del depósito. Terminamos de soldar, listo, todo maravilloso, los cordones tipo robot, ¿cierto? Espectaculares, pero se rajó, pues. Pero no se rajó la soldadura, se rajó al costado. Y encima esa pieza, por ahí pasa aceite. La llevan a trabajar y regresa a las 4 horas o al día siguiente. ¿Qué pasa? Te apuraron en el trabajo, todo, hiciste depósitos demasiado largos. Pues. Falta de martilleo. No golpeaste. Hay que golpear fuerte, hay que darle. No se va a romper. No se va a romper. Espesores de 1 pulgada. Espesores de 1 pulgada para arriba. Y espesores de menos porque, bueno, no hay piezas tan delgadas de hierro fundido, y si los hay son piezas muy pequeñitas, pero por lo general vienen piezas grandes, ¿sí? Hay una empresa que se dedica a todo eso y trae piezas que son cobertores o carcasas de motores eléctricos gigantes, 3 pulgadas, y vienen con fisura. Entonces, a partir de ahí, hasta 1 pulgada yo le he dado, pero de alma, ¿no? Porque yo voy y hago la demostración cómo tiene que hacerlo. Y cuando ven que sí funciona, entonces, qué bueno, ¿no? Entonces, es la técnica, por eso le digo, no necesita ser un super soldador, es la técnica. Entonces, martilleo, faltó martilleo, o el martilleo muy tenue, muy suave, y el sobrecalentamiento. ¿Okay? Nos pasamos de la temperatura. Es importante también, nosotros como técnicos, aplicar la técnica. O sea, a veces salimos de ser técnicos y nos olvidamos que somos técnicos y volvemos al empirismo. Y queremos hacerlas ya así nomás. Pero hay que tratar de ordenarnos, y si nos dicen, mira, hay que hacer así, 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 lo hacemos, busquemos la forma. Existen en el mercado crayones para marcar la temperatura. Y si la empresa es más pudiente, te compras el pirómetro láser, ¿cierto? Lo hay, ustedes lo han visto en sus empresas. Y existen los crayones de temperatura. O sea, no olvidemos nuestra técnica, no olvidemos que somos técnicos, que somos profesionales. Seamos profesionales siempre. ¿Ok? ¿Cuál es la solución? Dice, reduzca el largo del cordón. En una empresa fui y les mostré un electrodo que es de fierro solamente. Es un electrodo para levantar suciedad en un hierro fundido. Digo, pruébalo, toma. Eran unas tapas de buzón. Y estaba partida. Digo, prueba, esmerila, bonito tu bisel, redondea todo, apúntalo y suéltalo. Mientras que yo estaba dialogando con el supervisor, volteo, ya lo había soldado la tapa. Digo, ¿qué sé yo? No, lo he soldado. Creía que era un 70-18, un 60-11, algo así, ¿no? Después de un rato se partió nuevamente. ¿Se dan cuenta? No se suelda de esa forma un hierro fundido. Hay que martillar. Con el martillo de bola hay que darle, pero con la bola, con la bolita, a la soldadura. A la soldadura, no al elemento de hierro fundido, a la soldadura. Y martillar con más fuerza. ¿Ok? Con bastante fuerza.
y controlar la temperatura como 120 grados máximo. Siempre yo le doy la recomendación, ponle 120 grados máximo. ¿Por qué? Porque el operador, cuando está haciendo el trabajo, él se va a olvidar de la temperatura y se la ha de disparar de repente hasta 170 o 200. Pero como el hierro fundido soporta, y le voy a dar toda la técnica, que golpee, que martille, y después primero le doy un electrodo de fierro, y después le doy un ferroníquel, y al final le doy el níquel puro, y si sigue golpeando, esa temperatura como que va a ir atenuando, y no va a tener problemas. La segunda experiencia, falta de adherencia en la fundición. ¿Cuál es la causa? Fundición impregnada de aceite o grasa. Entonces, vamos de frente y compramos el electrodo que en el mercado encontramos. Un electrodo de níquel. Y soldamos directamente en el elemento de hierro fundido. Soldamos así, directo. Y se desprende la soldadura. ¿Por qué? Porque está sucia, pues. Ah, no, dice, precaliéntala bien para que se queme todo el aceite. 2 horas ahí precalentando, ¿no? Y no sale el aceite. Ya, se secó, ya no hay nada y así. Empieza a soldar y empieza a salir aceite por otro lado. ¿Aló? Entonces, para eso tenemos un electrodo, el 807. Ese lo aplicas y levanta todo, saca todo. Ese electrodo, cuando tú hagas el cordón, vas a encontrar lleno de poros. Limpias con el esmeril, quitas esa capa. Como es un electrodo barato, lo botas, haces otra aplicación, vuelve a salir, pero menos, otra vez lo botas, y en la tercera tal vez o en la segunda no hay ni un poro. Ese elemento o esa soldadura está limpia. Y sobre eso recién agarras tu electrodo de ferroníquel o de níquel puro, que son carísimos, y aplicas tu soldadura. Es la técnica. Solución: desengrase el área por soldar, deposite una capa delgada del electrodo que le estoy diciendo, y si existen poros, elimínelos con disco abrasivo y repetir la aplicación de soldadura. Esa es la forma de soldar un hierro fundido. Y la tercera y última, falta de adherencia en una fundición fatigada. Porque todo lo que es este tipo de elementos, fundiciones, aceros, se fatigan, ¿ya? Se fatigan. Entonces hay que darnos cuenta cuando el elemento, la máquina o parte de la máquina o la maquinaria está fatigada, y así lo soldemos otra vez se raja, lo soldamos otra vez se agrieta, o lo soldamos otra vez se parte, esa pieza está fatigada. ¿Cuál es la causa? Hierro fundido o hierro colado viejo, quemado o contaminado con líquidos o gases. Solución: limpiar el área por soldar, aplica en forma alternada pequeños depósitos con electrodos 81-807, desbaste al ras los depósitos de UTP 81-807 y utilice soldaduras combinadas. Cuando un hierro fundido está fatigado, podemos sacar ese pedazo de hierro fundido y ponerle un pedazo de plancha de A36. Eso se puede hacer. Podemos soldar A36 con hierro fundido. El A36 ustedes lo conocen. Es un acero al carbono, ¿cierto? Entonces, ese pedazo de repente lo saco la parte fatigada, porque hay piezas que por ahí circula aceite, hay carcasa de hierro fundido que donde circula aceite, lo reparamos, lo lleva, sigue como dice, llorando, ¿no? Sigue llorando aceite, sigue fugando aceite. Otra vez lo traemos, a ver, esmerila bonito, por acá está, suelda otra vez, llévalo, otra vez sigue. Está fatigado ese material, ya no sirve. Entonces, ¿qué podemos hacer? Le cortamos el pedazo. Sacamos como una trepanación, ¿sí? Sacamos el pedazo, lo botamos y ponemos un pedazo tal cual el tamaño de A36 y lo soldamos.
Eso va a ser mucho mejor que estar reparando una fundición fatigada. ¿Ok? Bien, con esta breve explicación queremos transmitirles algunas experiencias más sobre el hierro fundido. Si tuvieran algunas preguntas, estamos prestos a contestarlas. A ver, ¿puedes repetir la pregunta para que escuchen todos? Denantes, cuando mencionaste, ¿no?, los tipos para soldar el hierro fundido, dijiste de que hablaste sobre el inoxidable, de que no hay norma que diga que se tiene que utilizar inoxidable, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué la gente lo utiliza? ¿Cuál es su argumento de ellos? Ya. ¿Por qué lo utilizan? Por desconocimiento. ¿Ya? Porque no han tenido de repente la suerte de leer algo que se les explique. Un inoxidable es un electrodo para que sea electrodo inoxidable tiene que tener a partir de 10.5% de cromo. Y el cromo es duro. El cromo es duro. Cromo tienen 10.5 y tienen níquel. Hay electrodos que soportan ácidos que están con 19 cromo y 9 níquel. Hay electrodos que soportan altas temperaturas, tienen 22 cromo, 12 níquel, 0.2 o 2.5 molibdeno. Pero tienen cromo. El cromo es muy duro. Es duro. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a desprender. La norma AWS nos recomienda, yo la tengo acá, la vemos rápidamente, nos recomienda no utilizar electrodos inoxidables por el cromo. Así, básicamente, por el cromo. Ustedes saben, el cromo endurece, ¿cierto? El cromo es duro. Entonces, ¿quién es más dúctil? El níquel. Y eso sí da unos resultados extraordinarios. Por eso, ¿y qué es lo que se ve en el mercado? Hablemos de nuestro mercado, normalmente. Hierro fundido, se rompió ya. ¿Qué le ponen? 29.9. ¿Cierto? Que se rompió el hierro fundido, 29.9. Ya, o sea, lo agarró, listo, pero otra vez se partió. Y así, ¿no? Pero lo mejor es el níquel. Buenas tardes. Mi pregunta es, quisiera saber qué significa las letras UTP, o sea, las siglas, ¿qué significa? Esa es una pregunta. La otra, voy a querer insistir sobre ese tema del 29.9. Resulta, bueno, como usted dice, el mercado, la gente lo hace, pero ¿a qué hierro fundido lo hace? Lo hace a un hierro fundido nodular, no a un gris, ¿no? Porque teóricamente se dice que el hierro fundido nodular tiene características de un acero. Por tener características de un acero, por lo que tiene alta tenacidad, por eso que uno recurre a un 29.9 o a un extra 106. Ahora me gustaría, cuando usted dice níquel, pero me gustaría que usted diga qué electrodo, o sea, con su especificación, con su valor, con su norma. Si es de UTP, bien, ¿no? Y si es de AWS, diga, bueno, este es el electrodo. Muchas gracias. En la primera pregunta es el UTP. Siglas en inglés, traducido es bajo punto de fusión. Under temperature point. Under temperature point. Bueno, no soy americano, ¿no? Pero entiendo lo que estoy diciendo. Bajo punto de fusión. Estos electrodos están diseñados para trabajar en bajo amperaje. Por eso se da el caso cuando yo voy a las empresas, los soldadores se quejan cuando le llevamos un electrodo UTP
Dice, el electrodo, yo le subo el amperaje y se incendia, ¿no? Entonces voy y le digo, ¿cuánto estás utilizando de amperaje? Ahí está, mira, 150, 160. A ver, ¿qué diámetro estás utilizando? 1/8, con 160 amperios, ¿sí? ¿Es correcto? ¿Es correcto 160 amperios para un electrodo de 1/8? No, pues. Pero yo lo veo a diario en las empresas. Entonces, estos electrodos están diseñados para soldar con bajo amperaje, bajo punto de fusión. Electrodos que utilizamos 100 amperios o 105 amperios máximo con un electrodo de 1/8. Y dan muy buenos resultados. Entonces, la primera pregunta está contestada, bajo punto de fusión. Es tecnología. Es tecnología. ¿Ok? La otra, del 29.9. Es importante que nosotros como técnicos, si queremos tener un grado profesional tal, debemos siempre investigar y no a veces dejarnos llevar por la corriente, ¿cierto? Entonces, se lo digo no porque yo lo quiera decir, sino que lo tengo acá en la norma, lo vamos a ver. Esta es la norma que yo leo para poder tener la información adecuada. Es la AWS de 11.2. Guía para soldadura Iron Casting. ¿Qué es? A ver, ya todos, creo que todos leemos inglés, ¿cierto? Dice hierros fundidos. De la ANSI AWS de 11.2. Vigente. Sí, o sea, ellos varían muy, muy poco. Y ahora nos vamos a los capítulos. Vamos a buscarlo acá, en el A. Y nos hablan toda la introducción, etcétera, etcétera, ¿no? Nos dan formas, polaridad. Y los americanos han clasificado las fundiciones. G1, G2, G3, G4, D1, D2, D3, D4, M1, M2, M3, grado 40, 50, existen gran cantidad de información. En Enersur me llamaron para ver, se había fisurado una turbina de su concentrador de calor, fisurada, de hierro fundido. Cuando la ingeniería de Enersur me manda el correo, me dice, por favor, señor de Boller, tenemos este acero fundido GGG 40, 41, 81, 5. ¿Qué es eso? A mí háblame pues de hierro fundido laminar, hierro fundido nodular, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Por qué me estaban dando esas especificaciones? Porque lo habían sacado de aquí. G1 40, 46, G1 40, 80, así. Especificaciones. Seamos técnicos, seamos profesionales. Y hay infinidad de información. ASTM nos da la clasificación. ASTM A48 clase 35. ¿Qué será eso? Es un tipo de hierro fundido. ASTM A48 clase 45. Es un tipo de hierro fundido. Tipo de fundición, ¿cierto? ¿Entienden acá, cierto? Estamos hablando técnicamente, ¿o no? ¿Sí? Estoy con personas técnicas, profesionales. Tipo de fundición: hierro dúctil, hierro gris, hierro gris, hierro gris, hierro dúctil. ¿Con qué procesador puedo soldar? Tubular, gemao, TIG, MIG-MAG, electrodo. Tipo de reparación: build-up, reconstrucción, defecto de fusión, fabricación,
etcétera, etcétera. Todo Estas- está en la norma. Estas normas, algunas la AWS ya las está trasladando al idioma español, me parece. Estas no pueden estar también en el idioma español. ¿Sabes tú, César? Creo que Indecopi está tratando de traducirlas de tal forma que las podamos tener al alcance, pero me parece que es más fácil leerlas en inglés que en castellano, porque a veces la traducción no es muy buena, ¿no? Ujú. Entonces, siempre la leo esta norma, en las cuales podemos ver algunos casos. Por ejemplo, aplicación 5, salvando una rueda de hierro fundido, una rueda DAN, una polea, ¿no?, de hierro fundido, y vemos ahí lo que utilizan, ¿no? Proceso MIG-MAG. ¿Alguna vez pensamos reparar un hierro fundido con proceso MIG-MAG? Solamente electrodo, ¿cierto? Y ahí tenemos qué electrodo utilizo, cobre, aluminio, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes. En ningún momento nos nombran el famoso 299. Bien, vamos a seguir insistiendo los jóvenes. Si tienen que hacer alguna pregunta, a ver, por favor. ¿Nadie? ¿Colegas? César, solamente quisiera para que termines, hemos hablado de un término, la AWS, de pronto algunos de los jóvenes no conoce, están estudiando, de pronto puedas brevemente comentarlo, y sobre todo la certificación que en algún momento ellos, en base a la experiencia que tengan, pueden certificarse también como inspectores o soldadores. Es muy importante, creo, ahora que estén debidamente certificados, homologados. Así, sí, brevemente te pediré que es una explicación. Sí, bueno, AWS es el término que es la Sociedad Americana de Soldadura, donde podemos encontrar una gran cantidad de normas para todo tipo de metales que nosotros queramos trabajar. Bueno, las normas en sí se consiguen acá en Perú por medio de amigos, o tal vez podemos comprarlas directamente a AWS. Pero es un mundo de información, no solamente para los inspectores de soldadura o para las personas que están dedicadas a la soldadura, porque el trabajo que yo realizo actualmente en Boller es asesoría técnica. Yo en ningún momento voy y sueldo, o si sueldo algo puntual. El resto lo hace el soldador. Entonces, yo aplico, veo cómo reparar esa parte. Y la gran mayoría de talleres que visito son talleres que hacen mantenimiento y reparación. Tenemos personas acá, creo que están estudiando mantenimiento, otros estudian soldadura, otros no sé qué otras carreras hay, pero el mundo ahorita metalmecánico hay bastante mantenimiento y reparación. ¿Alguna pregunta? Acá hay un joven que se animó a hacer una pregunta. Muy bien. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente: todas las piezas fundidas son soldables, pero he tenido la oportunidad de encontrar piezas fundidas de fundición china y hemos mandado a laboratorios de Boller y creo que nos han dicho que no hay electrodos para hacer ese tipo de soldadura. O si es que existen, que nos mencionen los que pueden hacer la fundición para soldar esa pieza. Bueno, miren, las fundiciones son una sola, ¿no? Sea china, sea, no sé, de otro lugar. Lo único que es muy importante saber qué tipo de material es. Antes de yo hacer una recomendación, voy al cliente, pido una parte o saco una pequeña sección del material, la traigo a Boller, tenemos un espectrómetro de chispa, le hago el análisis químico con el espectrómetro y sale inmediatamente en el computador qué tipo de material es. Ahora, si a alguien le he dicho que no se puede soldar, no sé a dónde van a ido, pero yo soy el que veo eso. Entonces, cuando ya veo que es un hierro fundido, analizo qué tipo de hierro fundido es. Por lo general, vas a encontrar en un, se podría decir 98%, hierro fundido gris laminar. Y en el otro porcentaje, nodular.
así encuentras. Entonces, como ya es muy común, ya de memoria le digo tal electrodo, tal electrodo. Pero cuando no es y no se sabe y la pieza es muy grande, muy voluminosa, entonces no puedes llevar la pieza, porque es grande, es muy voluminosa. Se hace otro ensayo, que es con la llama oxiacetilénica. Ustedes hagan la prueba en su taller. Cojan su soplete de oxicorte, una plancha A36, ¿ya? Una plancha A36, córtenla y búsquense una pieza de hierro fundido, así que esté por ahí viejita, rota, y córtenla. No se corta. Esa es una, se podría decir, una forma muy práctica de ni hacer análisis químico, ni utilizar tanta cosa de espectrómetro y todo lo demás. Una forma muy práctica y muy rápida de determinar qué es un hierro fundido. O sea, haces dos cortes y comparas esos dos cortes. Claro, se comparan los dos cortes porque con un A36 el corte es limpio y te deja cortar, apenas lo calientas, corta limpio. Pero con el hierro fundido no, sea gris o sea nodular. El hierro fundido no, empiezas a calentarlo hasta que ya esté más o menos un poquito más que rojo, amarillo por ahí, presionas y no lo corta, o sea, hierve. Se hace como una pequeña mazamorra ahí que está hirviendo. ¿Se funde? No, se funde, pero se derrite, se cae así, no se corta, se derrite. Ese es un hierro fundido. Yo voy y hago esa prueba. Cuando ya el cliente no da y le han dicho muchas cosas, y a veces voy y le dicen, no, es acero fundido. Porque es diferente un acero laminado, un acero forjado, de un acero fundido. Y esos acero forjado, acero fundido es diferente de un hierro fundido. Son diferentes. Visualmente no hay ninguna forma de diferenciarlos. En los aceros no. Y es más, a veces los hierros fundidos tienen el grano finito. Entonces tú dices, no, ese es hierro fundido de frente y te equivocaste porque es un acero. Y le pusieron el electrodo de níquel y se desprendió. Bueno, ¿quién tiene la culpa? No, ¿quién vino? Boller. ¿No? Entonces ahí hay que ser, por eso, seamos, como le digo, si estamos en una parte técnica, tratemos de ser siempre técnicos. No, o sea, ya salimos y vamos ya al ambiente laboral y nos olvidamos de que somos técnicos y nos volvemos, tal vez queremos irnos al lado empírico. No, siempre estemos en nuestro lado, en nuestra posición. Una última pregunta, César. Sí, buenas tardes. En cuanto a los electrodos, el electrodo UTP 81, perdón, y el 87, ¿con qué nombre lo consigo en el mercado o necesariamente tengo que acudir a Boller? Gracias. Ya. Bueno, Boller tiene, aparte de sus aceros, tiene fábricas de electrodos. No tenemos distribuidores. Nosotros mismos la vendemos, la soldadura, ¿no? Entonces, no se da el caso como las otras empresas que sí tienen sus distribuidores. Si ustedes desean comprar este electrodo, lo van a encontrar en Boller. Y les voy a poner una diapositiva donde está mi correo, el teléfono para que puedan consultar. Y como les decía, tenemos nuestras fábricas, son nuestras fábricas. Tenemos fábrica en México, Brasil, Alemania, Austria, China, Tailandia, India. En todas esas partes tenemos nuestras fábricas. Nuestras fábricas. No compramos a China y lo empacamos acá. Eso no hacemos. Y aparte de UTP, tenemos muchas otras marcas. UTP tiene gran variedad en lo que es soldadura de mantenimiento.
mucha variedad. Bien, nos ha quedado bastante claro en su exposición que debemos siempre estar revisando toda la bibliografía posible para poder incrementar nuestros conocimientos. Mucha información está disponible seguramente en el mercado. Vamos a despedir a nuestro expositor, el señor César Bravo, con un fuerte aplauso y lo comprometemos a que siga acompañándonos en las próximas exposiciones. Muchas gracias, César. Muchas gracias también a todas las sedes que nos acompañaron por el sistema de videoconferencias. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, ahí están los que deseen anotar el correo para cualquier consulta, ahí lo tienen.